Una de las grandes problemáticas que tenemos cuando iniciamos con JavaScript es identificar la diferencia entre let, var y const. Entonces, en este video vamos a analizar eso. Recuerda que si estos temas te están gustando, darle like y suscribirte a nuestro canal. Yo soy Oscar Blancarte y bueno, vamos a comenzar. Normalmente cuando iniciamos en JavaScript estamos muy acostumbrados a utilizar el famoso var o las variables. En JavaScript recordemos que no tenemos como tal que definir un tipo de datos, sino que utilizamos simplemente var y asignamos un valor sin importar qué tipo de dato vayamos a albergar en estas variables. Entonces es muy común que utilicemos var para todo sin darnos cuenta de la diferencia que existe entre var, let y const. Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos para entender estos conceptos bien y ir aterrizando las ideas. Yo primero que nada voy a generar un proyecto en Node.js. Voy a poner aquí en la consola, para iniciarlo, voy a ponerle npm init-y. Esto me generará mi package.json y bueno, ya estamos listos para comenzar. Lo primero que voy a hacer es voy a generar un archivo. Vamos a empezar analizando lo que viene siendo var. Vamos a ver la diferencia. Vamos a ponerle vars.js. Bueno, primero que nada vamos viendo cómo se define una variable. Primero que nada ponemos var y ponemos, por ejemplo, number. Number es igual a 10 y la vamos a ir imprimiendo. Vamos a ponerle console. Vamos a ver si está bien definido. .log y vamos a ponerle aquí number. Vamos a ver si esto que acabamos de hacer está bien. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle node y vamos a ponerle que ejecute vars. Listo, nos está imprimiendo 10. Quiere decir que esta variable está correctamente definida. Pero para darle un poquito más de contexto a esto, lo tenemos que trabajar sobre variables. Ahorita vamos a ver la diferencia entre trabajar variables dentro de funciones y fuera de funciones. Ahorita quiero especializarme en las funciones para que comprendamos mejor la idea. Entonces vamos a ponerle aquí function, vamos a ponerle vars y dentro vamos a definir esto mismo que tenemos aquí. Y finalmente voy a ejecutar la función. Vamos a ver si esto continúa funcionando. Y está, listo, tenemos 10. Entonces, quiero que hagamos la primera prueba. Fíjense que acabamos de definir variable, es decir, var number igual a 10, y la estamos imprimiendo. Nos queda claro que a la hora de imprimir la variable, pues la está encontrando porque está definida antes. Pero vamos a ver qué pasaría, por ejemplo, si yo hiciera lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo imprimiera console.log e imprimiera el nombre antes de haberlo definido? Vamos a ver qué está sucediendo. Vamos a darle vars. Fíjense cómo está marcando que que es indefinida. No me está diciendo que no existe, me está diciendo que es indefinida. Quiere decir que number la está encontrando, efectivamente, está encontrando la variable, pero dice que su valor no ha sido definido. Pero ¿cómo es posible que JavaScript determine que es indefinida y la identifica como variable? Fíjense lo siguiente, ¿qué pasaría si yo comento la variable number? Vamos a volver a ejecutar la prueba para ver qué está pasando. Fíjense que ahora sí me marcó error, me dice que la variable number no está definida. Entonces aquí es donde empieza la confusión. ¿Por qué console aquí está encontrando la variable si está siendo definida después? Pues bien, resulta ser que las variables o las vars lo que hacen es que tienen un contexto, digamos, relativo a la función sobre la cual están declaradas. Es decir, que esta variable va a ser válida en todo este bloque, es decir, toda la función. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Aquí ya lo tenemos, aquí ya sabemos que es indefinida. Vamos a volverla a imprimir justo después de haberla definido. Y vamos a ver qué está pasando. Fíjense que me marca indefinida y después 10. Pero entonces dices tú, bueno, si estas variables tienen el contexto a nivel de la función, quiere decir que si yo la meto dentro de un bloque, debería ser, o sea, si yo la modifico dentro de un bloque, o la defino dentro de un bloque, debería poderse verse en todo el método. Vamos a ver, vamos a poner un if y vamos a ponerle, por ejemplo, 1 es igual a 1. Esto es más para generar este pequeño bloque de corchetes. Y voy a decir, por ejemplo,
Fíjense lo siguiente, estoy aquí definiendo la variable dentro de este bloque. Entonces, uno esperaría que saliendo de este bloque la variable no esté disponible, pero vamos a ver qué está pasando. Vamos a ejecutar y fíjense que nuevamente me dice que está indefinida. Este bloque se está ejecutando porque 1 es igual a 1 y finalmente llega aquí y dice, ¿sabes qué? Ya vale 10. Quiere decir que entró aquí, la modificó a 10 y finalmente aquí la sigue encontrando con valor igual a 10. Entonces nos queda claro que las variables, su contexto es toda la función y no el bloque en el cual están definidos, sino la función inmediata. Entonces esta es la primera forma de identificar la diferencia de las variables. Ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo los LED. Entonces voy a generar un nuevo archivo. Voy a poner el leds.hot.js y vamos a poner una nueva función que se llame leds. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner ahora LED y vamos a ponerle number igual a 10. Voy a hacer un console.log y vamos a imprimir esa variable. Lo voy a poner acá, que se ejecute la variable leds. Y vamos a ver qué está pasando. Voy a ejecutar en este caso el archivo leds.js y le damos correr y fíjense cómo me está imprimiendo 10. Quiere decir que este LED está correctamente definido. Pero ¿qué pasaría ahora si yo invierto el orden como en el caso anterior? Vamos viendo. Le doy así y lo vuelvo a ejecutar. Fíjense cómo esta vez, en este caso sí me está marcando error, me dice que no está definido. ¿Por qué? Porque en el momento de ejecutar el log, la variable LED no ha sido definida. Quiere decir que los LEDs, su contexto empieza a partir de que son definidas y dentro del bloque en el cual fueron definidas. Entonces vamos viendo lo siguiente. Ya sabemos que esto va a marcar error, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo así. Vamos a correrlo nuevamente y fíjense que ya me está regresando el 10. Ahora, ¿qué pasaría si yo hiciera nuevamente lo del if? 1 es igual a 1. Vamos a poner aquí number. Voy a poner este log acá abajo. Y vamos a ejecutar el código. Vamos a ver qué pasa. Fíjense, nuevamente me está marcando error. A pesar de que esto se está definiendo. Pero el problema es que estamos saliendo del bloque sobre el cual fue definida. Vamos a cambiar este print line, este console, este log. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a ver qué está pasando. Fíjense cómo ahora sí me lo está encontrando. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia en esto? La diferencia es simple. LED simplemente va a vivir en el contexto en el cual fue definido y en el orden en el que fue definido. Si yo cambio el orden del log antes de ser definida, no se va a encontrar. Y también por otro lado, si yo quiero acceder a la variable fuera del contexto en el que fue definida, tampoco va a ser accesible, ¿no? Entonces fíjense cómo estoy definiendo aquí LED, luego aquí console y aquí sí me lo está encontrando. ¿Por qué? Porque number solamente es visible en este pequeño bloque de aquí. Ahora que nos queda más claro esto, quiero regresar nuevamente al archivo bars y quiero que hagamos un ejercicio. Voy a hacer por ejemplo un for y voy a decir que este for tenga por ejemplo un bar y voy a decirle que sea un contador s igual a 0 y quiero que el contador sea menor a 10 y el contador se incremente en 1 cada iteración. Entonces esto lo que va a hacer es que se va a ejecutar 10 veces, ¿no? Entonces vamos a poner aquí console.log y vamos a ponerle el contador. Vamos a ver si esto se está imprimiendo. Vamos a poner aquí bars. Y fíjense cómo vamos a comentar este console de aquí y este de acá abajo. Simplemente para que no nos esté haciendo ruido. Entonces voy a ejecutar nuevamente. Fíjense cómo me regresa ya me imprimen los valores del 0,9. ¿Y qué pasaría si yo aquí abajo hago por ejemplo un console.log y luego imprimo C, el contador? Uno esperaría que ya no exista. ¿Por qué? Porque ya salimos del bloque for. Pero vamos a ver si esto es así. Vamos a comentar este log de aquí adentro.
y vamos a ver qué pasa con esta variable. Fíjense cómo me está imprimiendo 10 aquí, a pesar de que ya salimos del for. Entonces, bueno, esas son las diferencias entre var y let. Recordemos que let, su contexto es en el bloque en el que fue definido y en el orden en el cual fue definido. En el caso de las variables o vars, lo que hace es que su contexto es en la función inmediata. Es decir, dentro de la función que lo definamos, va a ser disponible en toda la función. Ahora, lo último que nos queda por analizar son las constantes. Vamos a generar un archivo que se llame const.js y vamos a ver cómo funciona esto. Primero que nada, por las constantes, lo que nos dice es que su valor no puede ser modificado. Pero eso no es del todo cierto. Vamos a ver por qué. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, number es igual a 10. Aquí fíjense qué va a pasar. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a meterlo dentro de una función. Vamos a ponerle aquí function const. Y vamos a pasar esto para acá. Y vamos a ponerle aquí console.log y vamos a imprimir la constante. Bueno, aquí vamos a pasar la constante acá arriba, pero no tiene caso que esté ahí adentro. Bueno, sí podría ser también. Y vamos a poner aquí const. Y listo, vamos a imprimir, vamos a ver si esto está funcionando. Y fíjense cómo me marca 10. Quiere decir que no está encontrando la variable. Entonces, ¿cuál es la situación de las constantes? Las constantes pues nos dicen que el valor no puede ser modificado. Y vamos a ver si es cierto, vamos a intentar modificarlo. Number es igual a 11. Y luego vamos a tratar de imprimirlo. Vamos a ver si me permite modificar el valor. Y fíjense que aquí me está marcando error. Me dice que estoy intentando asignar un valor a una constante. Entonces uno dice, bueno, sí, efectivamente, pues las constantes son constantes, ¿no? Porque no cambian. Sin embargo, hay un problema. Las constantes son constantes a nivel de su asignación. Es decir, si yo le asigno un valor o un objeto, ese objeto no puede cambiar, pero las propiedades internas sí. Por ejemplo, ¿qué tal si number fuera, por ejemplo, qué tal si aquí más bien sería employee, por ejemplo, fuera un empleado y ese empleado pues tuviera ciertos datos, por ejemplo, tuviera un ID, que fuera el 1 y un nombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, Oscar Blancarte. Entonces, ¿qué pasaría si yo aquí intento asignarle otro objeto? Por ejemplo, aquí, imagínense que yo hago aquí, le pongo 2 y le pongo aquí simplemente Carlos e intento ejecutarlo. Nuevamente me va a marcar error. Pero ¿qué pasaría si yo pusiera employee.name igual a Carlos? Corro la aplicación y fíjense cómo me lo está modificando. Fíjense que como aquí me lo imprimió, ID igual a 1 y nombre igual a Carlos. Bueno, Oscar Blancarte abajo Carlos. Incluso yo podría modificar también el ID. Por ejemplo, ID es igual a 2 y vamos a hacer la prueba. Fíjense cómo ahora sí, a pesar de que es una constante, los valores cambiaron. Entonces, ¿qué opciones tenemos para realmente hacer constantes? Bueno, hay un método que se llama freeze, muy interesante, que está dentro del objeto object, que nos permite hacer que los objetos no puedan ser editados. Vamos a hacer un ejemplo. Yo podría hacer, por ejemplo, aquí object.freeze y pasarle como argumento el objeto que quiero que se congele, es decir, que no se pueda modificar. Fíjense cómo le pongo object.freeze y ahora sí vamos a intentar modificarlo como se ve aquí. Y fíjense cómo a pesar de que lo estoy asignando, no marcó error, pero tampoco lo modificó. Fíjense cómo ID y sigue el nombre Oscar Blancarte. Ahora ya podría utilizar aquí use strict y vamos a intentarlo. Y fíjense que use strict lo que hace es que hace más estricto el JavaScript para no permitir ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo use strict, lo que le estoy diciendo es que, bueno, que no me tolere ciertas cosas y marque error. Entonces, aquí ya me está marcando error. Aquí ya sí me dice que, bueno, que no puedo modificar Carlos. Pero nuevamente tenemos otro problema. El problema es
que object.freeze solamente congela al primer nivel de las propiedades. Por ejemplo, si aparte del ID y nombre tuviéramos otras propiedades, por ejemplo, imagínate que tuviéramos la dirección, el address, y dentro de address tuviéramos, por ejemplo, street, y tuviéramos aquí, por ejemplo, mi calle, y tuviéramos, por ejemplo, el number, ¿no? El número externo, o el código postal CP, y ponemos 00, no sé, 110, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que esto no nos está permitiendo modificar, pero ¿qué pasaría si yo pusiera employee.address.street y le voy a poner aquí otra calle? Entonces voy a imprimir el objeto y fíjense cómo dice aquí mi calle, como está aquí arriba, y luego acá abajo dice otra calle. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los objetos de segundo nivel o de tercero o cuarto ya no son afectados por object.freeze. La solución aquí que se propone es pues nuevamente utilizar object.freeze sobre esto de aquí. Esto es un poco incómodo porque pues hay que estarlo haciendo por cada anidación. Y hay algunas librerías, sería cuestión de buscarlas por internet. Hay algunas librerías que ya te dan la opción de que tú le mandes un objeto y te congela toda la estructura de forma recursiva o digamos a nivel profundo, ¿no? Entonces aquí fíjense cómo hice un freeze sobre el address, ¿no? Entonces voy a intentar nuevamente y ahora sí ya no me lo permite. Entonces, bueno, ya vimos las constantes, ya vimos que las constantes no son tan constantes como parecen y nos quedaría solamente hacer algunas cosas. Ya vimos las variables, ya vimos los leds, ya vimos las constantes. Lo que no hemos visto aún es qué pasa si nosotros asignamos variables utilizando el prefijo this. Por ejemplo, vamos a ir a variables, ¿no? ¿Qué tal si yo dentro del método hago this.number? Cuando hacemos this y el nombre de la variable, lo que estamos diciendo es que estamos asignando a nivel de instancia del objeto o de la clase un valor. Entonces, si yo hago this.number, fíjense cómo me va a permitir, vamos a poner aquí bars, y fíjense cómo vamos a imprimir aquí 100, vamos a volver a imprimir acá, perdón, number. Fíjense cómo number y this.number son valores diferentes. ¿Por qué? Porque todo lo que digamos que pongamos con el prefijo this se va a asignar digamos a la instancia del objeto actual. En este caso, como no estamos dentro de un objeto, estamos, bueno, más bien dentro de una clase, lo que va a pasar es que se va a tomar como global. ¿Por qué? Porque no hay un objeto más que el objeto. En el caso del navegador, pues sería el objeto Windows. En el caso de Node.js, pues bueno, sería a nivel global, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, vars test.js module.exports igual a una función. Fíjense que functions. Y lo que voy a hacer es que voy a decirle que imprima desde acá. A ver, ¿qué está pasando? Desde acá que imprima this.number. Fíjense que aquí no está definido. Y lo que voy a hacer es que desde acá, aquí lo estoy definiendo, this.number. Y lo que voy a hacer a continuación es que voy a importar el archivo que acabo de crear. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle var. Y vamos a ponerle que se llame vars test. Es igual a require. Punto diagonal. Y en este caso sería el archivo var_test, ¿no? Este var_test lo estoy exportando simplemente una función, por lo tanto, simplemente voy a decirle var_test y como si fuera un método, ¿no? Entonces vamos a ver si var_test, es decir, esta función, puede ver this.number a pesar de que fue definido acá. Vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo, bueno, aquí vamos a comentar esto. Aquí nos faltó console.log. Por eso es que nos está imprimiendo.
Y vamos a ver nuevamente la prueba. Y vamos a ponerle aquí desde bars test, para ver si realmente desde aquí lo estamos viendo, ¿no? Corro nuevamente la prueba y fíjense cómo dice desde bar test y me imprime el valor 100. Pero dices tú, bueno, pero ¿por qué está, a pesar de que está en otro archivo, this.number es visible a pesar de que fue definido acá, fuera de la función? Pues bueno, es que el problema aquí es que cuando hacemos this, le estamos diciendo que se asigne a la clase actual como variable de instancia, y en caso de que estemos fuera de una clase, lo estamos asignando al objeto superior. En este caso sería el objeto Windows en el navegador. Y en caso de Node, pues sería un objeto, una propiedad global, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de utilizar métodos o funciones utilizáramos clases? Por ejemplo, vamos a poner aquí class. Y le voy a poner, por ejemplo, number class nada más. Y le voy a decir que tenga un constructor donde al crearse el constructor asigne a this.number igual a 300. Y luego voy a poner voy a generar un método que se llame dummy, simplemente para imprimir ese valor. Ponerle console.log y le voy a poner this.number. Esta es una clase, este no es un método, esto es diferente. ¿Por qué? Porque este tiene un contexto diferente a las funciones que están fuera de una clase. Vamos a ver qué está pasando. Voy a generar aquí una nueva, vamos a generar una variable var, que se va a llamar class1 es igual a new. ¿Por qué new? Porque es una clase, la estamos instanciando. Yo le pongo class1.dummy. Vamos a ver qué hace esto. Ahí le vamos a poner acá desde number class. Vamos a ver qué está pasando. Ok, vamos a ejecutar bars. Ahí está. Fíjense cómo dice aquí desde number class. Es decir, this.number, a pesar de que acá estamos disponiendo this.number igual a 100, aquí lo que estamos diciendo es que this.number para esta clase es diferente. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Entonces, ¿qué pasaría si aquí pusiera, por ejemplo, mat.random? Así, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ejecutar. Y a ver qué está pasando aquí. A ver, creo que aquí nos faltó así. Aquí está, fíjense cómo ya nos aparece aquí desde number class y nos da un valor aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer la siguiente prueba. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo generara dos instancias de este objeto? O de esta clase más bien. Si this.number se crea durante el constructor, quiere decir que, digamos, que este valor se asigna al momento de construirse el objeto y sería una variable de instancia. Vamos a ver qué pasa si imprimo digamos, el number de las dos instancias. Fíjense cómo me está dando un valor diferente. ¿Por qué? Porque cada uno mantiene un valor diferente, porque tiene un contexto diferente. Vamos a imprimir el 1, luego el 2 y luego otra vez el 1. A ver qué pasa. Fíjense cómo los valores se conservan. En el caso del 1 que lo ejecutamos dos veces. Y en el caso del 2, bueno, pues tiene un valor diferente, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si este video te está gustando o nuestro material que estamos generando te gusta, pues suscríbete y no olvides darle like para saber que en específico este material también te está gustando y seguir generando más material como este. Entonces, sin más por el momento, me despido y nos vemos en la próxima.